Buenos días a cada uno de ustedes, bendiciones para su familia, para su vida, para su entorno, sabiendo de antemano que Dios ya nos ha guardado y Dios nos ha bendecido de una manera supremamente especial. En verdad Él nos ha puesto en el hoyo de su mano y ha cuidado de nosotros y ha cuidado de quienes amamos. Hoy le bendigo a usted y creo, estoy seguro y confío en que Dios hablará a su corazón de una manera especial. Hoy hemos titulado nuestro mensaje Ten compasión de mí. Muchas veces quizás hemos escuchado predicaciones acerca de este salmo, pero yo diría cuántas veces necesitamos oír las palabras que David le dijo a Dios después de haber pecado, después de haber hecho lo que no convenía. ¿Y cuántos de nosotros podemos aprender acerca de lo que él no solamente sintió, sino lo que le pidió a Dios en esa oración? Por eso yo quiero empezar leyendo este Salmo 51 con usted. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala allí en el Salmo 51, y si no la tiene a la mano, solamente escuche atentamente lo que Dios tiene que hablarle a usted a través de él. Dice la palabra de Dios: Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor. Conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por esto, tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo nací culpable, mi madre me concibió en pecado. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Purifícame con hisopo de olor agradable y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Le enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, mi Dios Salvador, merezco la muerte, pero no me castigues, y gritaré de alegría que eres justo. Señor, abre mis labios y te cantaré alabanzas. A ti no te complacen las ofrendas ni los sacrificios que deben quemarse completamente. Si así fuera, yo te los ofrecería. Los sacrificios a Dios son con un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás el corazón humilde y arrepentido. Sé bueno con Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios apropiados, las ofrendas y los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Bien, yo quisiera comenzar contándoles una historia que leí de una de las predicaciones del maestro de maestros, del predicador de predicadores, Charles Spurgeon. Él cuenta que la mayoría de los que le estaban escuchando en ese mensaje de ese día conocían de un librito que un viejo teólogo usaba de manera constante para estudiar. Y cuando sus amigos le preguntaron qué contenía ese libro, él les dijo o les decía que esperaba que todos lo conocieran y que todos lo entendieran, pero que no contenía ni una sola palabra. Sí, no contenía palabras. Cuando lo revisaron, descubrieron que solo constaba, dentro del libro habían 3 hojas. La primera era negra, la segunda era roja y la tercera era completamente blanca. Aquel ministro, aquel pastor ya anciano, solía contemplar fijamente la hoja negra para recordarse a sí mismo la condición que tenía de pecado, que era por naturaleza su pecado. Luego contemplaba la hoja roja, y cuando él miraba la hoja roja, traía a su memoria la sangre preciosa de Jesucristo que nos lavó y que nos limpió de todo pecado.
Después, él miraba la hoja blanca, y la hoja blanca representaba la perfecta justicia de Dios, esa que Él nos ha dado a nosotros los creyentes mediante el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario de su Hijo Jesucristo. ¿No le parece muy hermoso? Una hoja negra que nos recuerda nuestra condición y nuestro pecado. Una hoja roja que nos recuerda que la sangre de Jesús se derramó en la cruz del Calvario y nos limpió de todo pecado. Y una hoja blanca que nos representa la perfecta justicia que Dios ha dado a los creyentes. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, cuando nosotros vemos desde esta perspectiva este salmo, podemos aprender tantas cosas maravillosas. Mi hermano, el pecado es un asunto realmente serio delante de Dios. Todos nosotros, todos los creyentes, todos los que no somos creyentes debemos entender que cuando pecamos ofendemos a Dios, que cuando pecamos lo que estamos haciendo es causar dolor en el corazón de Dios, y definitivamente entendemos o debiéramos entender que necesitamos de la compasión de Él. Y sabe, la compasión es para quien permanece en Él. La compasión tiene que ver con alguien que ha hecho amistad con Dios. La compasión tiene que ver con alguien que realmente se duele por el pecado que acaba de cometer. Yo creo que de todos los salmos, por ejemplo, este salmo es uno de los salmos llamados penitenciales, y yo creo que es uno de los más famosos. Y si no es el más famoso, para mí particularmente es uno de los salmos más hermosos que yo encuentro en la Biblia. Y digamos que allí podemos ver la forma en que sobresalen varias cosas. Primero, la preocupación de David. La preocupación por haber pecado. Y quizás usted diga y piense en este momento, venga, pero a él no le preocupó en principio el pecado. Pareciera que a él le resbaló el pecado. Pero aquí en este salmo ya denota después, y eso lo voy a hablar ahorita, después de un año, cuando viene el profeta Natán y de alguna manera le dicta el juicio de Dios a través de ese cuento, de esa historia, empieza a haber una preocupación profunda en el corazón de David. Pero no solo se preocupó, él se angustió. Él sabía que venía una consecuencia después de su pecado. Y luego rogó de manera insistente para alcanzar el perdón del pecado que había cometido contra Dios. Mire, mi hermano, este salmo es escrito por David, sí. Un hombre que es descrito en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba a Dios profundamente, que no había duda en que Él lo amaba, que Él había hecho todo lo que le había pedido por amor, no por obligación. Y que sin embargo, también como tú o como yo, fue atrapado en las redes del pecado, en la sutileza del pecado, en la dulzura del pecado. Recordemos que el pecado es grato al paladar, aunque después se vuelve ajenjo y se vuelve amargo. Fue seducido por el pecado, fue seducido porque realmente era atractivo. ¿Y qué pecado no es atractivo? Pues él fue seducido por ese atractivo del pecado. Mire, yo creo que ante los ojos de él hubo algo que lo sedujo, que lo atrapó, que fue como una red que fue en pos de él y del cual él no pudo escapar. Nos recuerda a cada uno de nosotros que el que esté firme, mire que no caiga. El encabezado de este salmo inclusive dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Sí, vino Natán el profeta, vino su amigo a hablar con él. Y es la historia que antecede a este salmo la que probablemente es importante que hoy la tengamos como contexto. Está allí en el primer libro de Samuel y en el capítulo 11. Se nos narra qué fue exactamente lo que pasó. David cayó de una forma estrepitosa. Y es que en el tiempo de la guerra, donde todos los reyes tenían que salir porque era el comandante del ejército, era el principal del ejército, pues déjeme decirle que David se quedó en casa sin hacer nada. Probablemente quería reposar un poco, pero no era el momento de descansar. Digamos que fue un momento de ocio para él. Ahí, al estar
en el terrado del palacio, vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Ella era Betsabé. Además estaba desnuda. Y cuando yo hablo de desnuda en contexto, no necesariamente era que estaba sin ropa. Las mujeres en esa época se bañaban con una blusa que le tapaba todo su cuerpo. Pero al regarla de agua, pues me imagino que su blusa se estampaba en su cuerpo, en su figura. Y eso fue lo que hizo que David, pues obviamente, entrara en un deseo que no era un deseo de Dios, sino era un deseo de la carne. Dice que la mandó traer y la forzó. Oiga, la forzó. Utilizó la calidad, utilizó su rango, utilizó su poder, la mandó traer, y no solamente eso, sino que tuvo intimidad con ella. Y fruto justamente de esa relación, la mujer terminó embarazada. ¿Qué generó en David? Pues un problema grave, mi hermano. Con el propósito de esconder su pecado, hizo que trajeran a Urías. Urías era un soldado de su ejército. Era una persona que peleaba por defender justamente al pueblo de Israel, del cual David era rey. Mi hermano, mandó a traer Urías, y este valiente soldado que estaba luchando por su nación, por su libertad, inclusive por su esposa y por el rey mismo, vino. Dice que David trató de obligarlo a que fuera a su casa. ¿Para qué? Pues para que se llegara a su esposa y así poder encubrir su pecado. Pero Urías, este Urías del que poco se habla, demostró ser mucho más íntegro que el mismo rey, porque se negó a gozar de ese descanso mientras los suyos, sus compañeros, estaban en el campo de batalla, de tal forma que, claro, David no pudo, digamos que darle fin o buen fin a su plan, a su proyecto. No lo pudo persuadir, ni siquiera embriagándolo, porque si usted lee la historia, lo embriagó y todo para que fuera a su casa, pero no, definitivamente no. Dice que él entonces entró en un pecado aún más grave. Conspiró con su general del ejército y mandó matar a Urías al ponerlo allá al frente de la batalla. Muy probablemente Urías era un guerrero, era alguien que peleaba, pero de pronto era alguien que remataba a los muertos o a los heridos que dejaban los que iban al frente de la batalla, que eran expertos, que eran grandes, que tenían otras habilidades. Mi hermano, lo abandonó a una muerte segura. Una vez que esto sucedió, mi hermano, pasaron unos días de luto, mandó a traer a Betsabé, la hizo su mujer, porque pues tenía que mantener su pecado de manera oculta. Ese pecado que David se había permitido en su vida. Pero no podía pasar así nomás. Dios envió al profeta Natán para hablar con David, y a través de relatarle una historia sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre y que solamente tenía una, que de paso amaba y cuidaba de una manera entrañable. Cuando le llegó un invitado a aquel hombre rico, dice que en lugar de tomar sus propias ovejas, tomó la oveja de aquel hombre pobre. Y esta historia pues obviamente encendió la ira de David. David dijo: no puede ser, ¿cómo usted me va a contar esa historia terrible? Inclusive que quería mandar matar a ese hombre rico por la injusticia que había cometido. Pero Natán le dijo a David: David, tú eres aquel hombre. Y David entendió exactamente lo que Dios le estaba hablando. David pudo darse cuenta de la gravedad de su pecado. Por medio del profeta fue confrontado por la palabra de Dios. A través de la exhortación con amor, de la reprensión con amor, comprendió David que este acto era un acto serio y que era algo que tenía que ver con una falta o con varias faltas cometidas. Mi hermano, definitivamente es la palabra la única que tiene poder de hacer recapacitar a un pecador, así sea el más ruin de todos. Pero la palabra es la verdad, la palabra trae libertad. Por eso debemos exponernos a ella constantemente para ser lavados de nuestros pecados cada día. Mi hermano, y es que el pecado, ese pecado, el de David, el de cada uno de los hombres de la historia, el tuyo y el mío, afecta cada nivel de nuestra existencia.
afecta a cada área de nuestra vida, impide que tú y yo tengamos comunión con Dios, produce lástima, destruye y afecta nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares, todo lo que alrededor lo daña, lo consume, lo pudre y aún tiene efectos en la creación misma. David era un hombre que amaba profundamente a Dios, pero sin darse cuenta dejó que sus propios pecados fueran apagando su fuego por Dios. Le cegaron su vista. De alguna manera lo hicieron lento mentalmente. Era el rey, él tenía que pensar de manera rápida y había demostrado ser sabio también, pero ahora estaba aletargado, estaba lento. Sin embargo, era hijo de Dios. Y mire, mi hermano, fue confrontado, como hemos venido diciendo toda esta semana en nuestro devocional, la necesidad de ser confrontado. Este hombre fue confrontado por un hombre de Dios que era particularmente su amigo, pero era profeta. ¿Para qué? Fue confrontado para ser librado del mal. Dios disciplina a sus hijos por amor, dice en Hebreos. Mi hermano, la disciplina viene de Dios, la disciplina viene de un padre amoroso, la disciplina viene de un padre que quiere ver restaurado a su hijo, que quiere ver caminando a su hijo, que quiere ver que ese hijo tenga una buena vejez como la tuvo David. Pero yo quiero que usted y yo miremos algo que es muy importante, y es que nosotros no debemos huir a esa confrontación. Nosotros debemos ser expuestos y nuestro corazón debe ser expuesto ante esas verdades de las Escrituras, porque a la verdad son ellas las que nos limpiarán. Son ellas las que nos quitarán el estorbo que tenemos en nuestro corazón. Nos van a ayudar a quitar ese letargo que nos lleva casi o que nos coloca casi en un estancamiento espiritual. Nos quita todo vestigio de maldad, toda ruina de pecado. Renueva nuestra vida de una manera especial. David comprendió los efectos letales que el pecado tiene y produce en el alma de cada creyente, de cada vida, y por ello él escribe este salmo. Y vamos a empezar a estudiar solamente estos 12 primeros versículos de este salmo maravilloso. Y el primero de ellos es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mi hermano, David, tras esa reprensión del profeta, tras esa confrontación del profeta, cayó en cuenta del gravísimo mal que había cometido. ¿Y qué dice él? Lo único que dice es: mire, me acojo simplemente a solicitar la misericordia de Dios. Dice: Señor, conforme a tu misericordia. Yo sé que tú eres un Dios piadoso. Señor, ten piedad de mí. Y él sabía que esa rebelión, él sabía que eso que había empezado en su corazón a nacer, esa intranquilidad que ahora le venía a él, solamente podía ser librado de ella a través de la misericordia de Dios. Pero a mí me gusta cómo él no expone excusas. Mi hermano, porque muchas veces nosotros somos expertos en excusarnos, a pesar de que sabemos que hemos cometido pecados fuertes, crímenes, hemos lacerado, hemos de alguna manera destruido. Mi hermano, nosotros ponemos excusas, pero él no. ¿Sabe? Inclusive, él no hace alarde de lo que ya era. Él era rey, pero él pudo haber dicho: Dios, yo fui el que hice esto, el que hice aquello, el que tú escogiste desde joven, yo soy tal cosa, yo soy tal cosa. O como se utiliza en este tiempo muy comúnmente: usted no sabe de quién soy hijo, usted no sabe quién soy yo. No, pues David no hizo eso. Él no puso excusas, pero tampoco hizo alarde de sus méritos personales o de todo lo que había sido él. Inclusive él pudo haber dicho: Dios, yo he sido un montón de veces obediente a tus mandamientos. Esta es la primera. Nosotros, los que jugamos fútbol, cuando un árbitro pita una falta y nos va a sacar una tarjeta, nosotros decimos: no, ay, pero es la primera. Mi hermano, ¿acaso por lo que hemos hecho no la merecemos? Pues David merecía la disciplina del Señor, y él lo sabía y no puso excusas. No dijo nada, cayó, solamente acudió a la misericordia de Dios, porque el verdadero arrepentimiento no es aquel
que es el que se escuda. Ese verdadero arrepentimiento no es el que hace alarde de sus méritos pasados, ni el que encuentra excusas culpando a otros, porque esa es otra situación particular. Mi hermano, el que reconoce su maldad. Escuche, si usted ha pecado delante de Dios, reconozca su pecado, reconozca su maldad, reconozca su naturaleza y busque únicamente en la provisión divina el perdón y la paz que trae el sentir que su mano se ha puesto sobre su vida y sobre su corazón. Pero mire lo que dice allí en el segundo punto, dice: lávame más y más de mi maldad. Mi hermano, lávame más y más. Él quiere sentirse absolutamente limpio. Dice: y límpiame de mi pecado. Aparte de lavar, es pasar el trapo. Es quitar absolutamente, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¡Wow! Mi hermano, es por ello que David sabía que solo Dios era capaz de perdonar la maldad. Mi hermano, Él es el que clama misericordia, Él es el que clama piedad, porque entiende el tamaño del agravio, el tamaño del pecado que ha cometido. Es que reflexiona en la gravedad de sus acciones. Mi hermano, a veces nos acostumbramos tanto a pecar que no reflexionamos acerca del pecado y mucho menos acerca de las consecuencias. Ya lo hacemos de manera tan natural, pecamos de manera tan natural que no pensamos en eso. David clama en esa desesperación profunda que le entra porque Dios haga 3 cosas particulares en él. Atienda esto, por favor. 3 cosas. Le dice: borra mis rebeliones. Bórralas. Y no solamente que las borre de su tablero, sino que las borre de su corazón. Usted sabía que hay algo con lo que el diablo siempre nos está dañando, y es con la culpa. Entonces él está diciendo: borra mis rebeliones. Lávame de mi maldad. O sea, quita esa mancha, quita eso que me señala, quita eso que me hace ver horrible, horripilante. Quita eso de mí. Y dice: y límpiame de mi pecado. O sea, déjame ver blanco. Déjame ver como cuando te recibí en mi corazón. Déjame ver como tú te ves. De alguna manera él lo está diciendo así. Dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. Él está reconociendo que Dios lo ve todo, que en ningún momento hay excusa que valga, porque digamos que no es culpa de Urías, tampoco es culpa de Betsabé, porque él pudo haber dicho: pero usted para qué se baña en la terraza, es que usted es una provocadora. Como dicen hoy muchos hombres que abusan de las mujeres, que dicen que es culpa de ellas porque ellas se visten así o asá, o porque ellas hacen así y así, o porque se maquillan de una forma o de otra. Mentiras del diablo. Es la naturaleza pecaminosa que tenemos los hombres, los seres humanos. Mi hermano, no es culpa de Urías, no es culpa de Betsabé. El único culpable es David, y él lo sabía perfectamente. Él sabía que él era el que necesitaba la misericordia y el perdón. Mi hermano, y es que cuando tú y yo pecamos no existen excusas. Tú no puedes decir: fue mi esposo, fue mi esposa, fueron mis hijos, fue culpa de mi jefe, es que el tráfico, es que el gobierno, es que... No hay culpables, nosotros somos culpables. El pecado es un asunto personal, es algo que está arraigado en nuestros corazones desde que venimos al mundo. Y nosotros tenemos que velar por hacer crecer en nosotros un carácter como el de Dios, al que podamos nosotros acudir cuando estamos en dificultad, en debilidad, en tentación, y saber decir no, y saber enfrentar de manera directa el pecado y sus consecuencias. Además dice: para que seas reconocido justo en tu palabra. Quiere decir que David conocía la palabra. David sabía lo que se había escrito hasta ese momento. Y por eso David clama y dice: borra mis rebeliones. Es decir, algo así como: quita el registro de mi desobediencia. No tengas en cuenta eso. Además, porque él había desobedecido la ley y él la conocía. A tus mandamientos. Él conocía los mandamientos. Mi hermano, él sabía que la única manera de cancelar la deuda tenía que ver con sacrificio. Sacrificio, mi hermano. Y es que cuando tú y yo pecamos no hay excusas. Y entonces ahí sí,
No hay nada que hacer, mi hermano. No hay absolutamente nada que hacer. Después de que Natán confronta a David, pues dígame que aquí hay una cosa tremenda. Y es que yo diría que David ya no podía resistir el peso del pecado en él. Ese pecado era tan pesado y por eso estaba pidiendo a Dios su perdón. Le estaba diciendo, por favor, límpiame de mi pecado. Bueno, habíamos dicho que eran 3 cosas las que él pidió, mi hermano. Era justamente que le dijera al Señor, por favor, después de todo, límpiame de mi pecado. Que me vea blanco, ¿no es cierto? Y es que no queden vestigios de su naturaleza pecaminosa, que no quede vestigio de su pecado. Es purificado, es declararse inocente, que él sienta ser declarado inocente. Sí, culpable era, pero él sabía que iba a pagar, pero que fuese declarado inocente. David sabía que la causa de su pecado era haber ensuciado su corazón, haber ensuciado su mente. Sabía que no podía así presentarse delante de Dios. No estaba bien. Por eso le pide al Señor, quita toda suciedad que hay en mi corazón, que este pecado ha provocado en mí. Tercer punto, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, ese pecado que está siempre delante de mí. Mi hermano, todo hombre bajo el cielo debe tener presente esto. No importa de quién te escondas, porque pues tú te puedes esconder de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus jefes, de quien sea, de la iglesia, del pastor, de tu hermano. Pero ante Dios, nada de lo que hacemos queda en lo oculto. Y temor deberíamos tener de saber que Dios está mirando cada una de esas cosas que hacemos en contra de su voluntad. Nos debería dar temor, nos debería doler el corazón, pero pareciera que nada pasa. Y a David le estaba pasando. Por eso en el 4.º punto dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. De alguna manera David reconoce su pecado, pero no solamente eso. Sabe que su pecado afectó a otros, que pecó contra Urías al matarlo y al quitarle su mujer, además, que pecó con Betsabé porque abusó de ella, utilizando su poder, y también entendió claramente que había pecado contra otros, porque simplemente su ofensa principalmente la había hecho ¿contra quién? Contra Dios. Y es que cuando tú y yo pecamos contra Dios, estamos pecando contra los que nos rodean, definitivamente. Y que nosotros debemos entender que cuando pecamos, otros van a resultar no solamente afectados por nuestro pecado, sino con nuestro agravio, porque es traer maldición a nuestra familia, es traer maldición a nuestras casas. Y por eso nosotros debemos cuidarnos. No es solamente reconocer el pecado porque hemos sido sorprendidos. No, es reconocer el pecado por las consecuencias, esas que van a venir con seguridad, las que tú y yo debemos enfrentar, así como David lo hizo además, porque precisamente podemos reconocer que hemos insultado con nuestra conducta ¿a quién? A Dios. Tú y yo hemos insultado con nuestra conducta a Dios. Como 5.º punto, podemos ver que dice la palabra, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y uno podría decir, bueno, aquí ya empezó a excusarse, ¿no? Pero no, miremos, 1000 años antes que el apóstol Pablo escribiera allá en sus cartas en el Nuevo Testamento, David tiene una revelación de lo que es nuestra naturaleza caída. Esa naturaleza caída que hay en la humanidad. Mi hermano, yo creo que de alguna manera se cumple esa palabra y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él no había leído a Pablo, pero ya sabía que había una naturaleza pecaminosa en él. Y es que desde que el hombre cayó ahí en Génesis, mi hermano, de alguna manera dañó, trastocó, perturbó el diseño original del hombre, el diseño perfecto original del hombre. Ese diseño se corrompió a causa del pecado. Desde ese momento hay una propensión de todo hombre que nace de mujer a pecar. Mi hermano, ¿usted por qué le enseña a su hijo a hacer lo bueno?
porque de alguna manera todos nosotros somos propensos a hacer lo equivocado, ¿no es cierto? Un niño siempre está haciendo lo que no debe hacer. No siempre, pero la mayoría de cosas, ¿sí? Y es curioso, usted le dice no abra y él abre, no lo haga y él lo hace. Por alguna razón como que estamos inclinados a eso. David no está culpando a Dios en lo absoluto, que su pecado, digamos, él no está diciendo es que fue algo accidental. No, de alguna manera le está recordando a Dios para juicio, para que su misericordia sea visible. Le dice, recuerda que yo he sido concebido en pecado, recuerda que mi naturaleza es esa. Sí, no debía haberlo hecho, pero hacia eso se inclina mi ser. Y ahí en el versículo que sigue dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En la versión que leímos dice inclusive con hisopo de olor fragante. Mi hermano, así como la hay entre nosotros, en cada uno de nosotros hay un potencial. Así como hay muchas cosas buenas en nosotros, también hay un potencial para hacer lo malo. Solo que digamos que nosotros podemos refrenar eso malo a través de la gracia de Dios, de la cual ya hemos visto. Por su gracia es que nosotros nos podemos mantener firmes. Por su gracia es que recibimos perdón. Por su gracia es que recibimos justo juicio. Es por su gracia, mi hermano. Nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, quién sabe qué cosas cometeríamos, qué cosas haríamos. Pero Dios nos guarda por su gracia. Es cuando nosotros reconocemos allí en la intimidad que hemos fallado, que hemos transgredido la ley de Dios, cuando somos capaces de reflexionar, de recapacitar, para podernos volver a Él en arrepentimiento. Y así Él nos perdona. Y quiero decir algo aquí particular. ¿Tú has pecado? Yo creo que sí. Reflexiona acerca de lo que has hecho. Medita hasta dónde has llegado a hacer daño con tu pecado. Y en esa reflexión y en esa meditación, ve a Dios con dolor, con tu alma quebrada, con todo tu ser y dile, Señor, perdóname. Perdóname, ten misericordia de mí, límpiame, lávame, hazme blanco como la nieve. Mi hermano, a Dios no le podemos engañar. Él nos perdona, olvida nuestra afrenta, pero Él quiere que seamos honestos delante de Él. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. A mí a veces me molestan muchas cosas que suceden a mi alrededor, pero si hay algo que me molesta es que no sean honestos conmigo, que no me digan las cosas tal y cual como son. Mi hermano, eso es terrible, mi hermano. La única forma de alcanzar perdón es que nosotros seamos honestos con Él. Él sabe todo. Lo que podemos esconder, ¿qué es? Nada. Si hemos de venir ante Él en arrepentimiento, pues debemos dejar de lado los engaños y más bien decirle la verdad, pero no la verdad medias, no la verdad absoluta. Mi hermano, cuando usted quiere confesar su pecado, las verdades a medias no sirven. Solo alcanzamos su perdón cuando somos realmente honestos, cuando confesamos abiertamente nuestro pecado. Entonces como que nuestros ojos se abren para ver todo lo mal que estábamos haciendo y podernos volver de nuestro pecado. Sucede que volvemos a pecar y volvemos a pecar porque realmente no hemos tenido un proceso de reflexión, porque no hemos abierto nuestros ojos al pecado que hay en nosotros. Mire, mi hermano, los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban el hisopo, una planta frondosa, para rociar sangre o agua sobre una persona que era limpia en una ceremonia. ¿De qué? De contaminaciones. Por ejemplo, la lepra o por haber tocado un cuerpo de un muerto o eso. Para eso era usado el hisopo. Tremendo, ¿sí o no? En el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Mi hermano, fue tan fuerte el dolor de su pecado que sus huesos se debilitaron, que sus huesos, yo creo que los sentía quebrados, que era un dolor tan profundo. David era conocido como un dulce cantor de Israel, pero ese año que había guardado ese secreto hasta que llega Natán, él había callado, él no cantaba, ya no había más canción en su boca, ya no había más alabanza en su boca, ya no había un motivo para cantar porque estaba dolido. Él sabía que algo había hecho mal, el gozo se había ido,
Ya no había gozo en su corazón. ¿A usted no le pasa que, bueno, yo he visto cómo a muchos de los que me rodean se les nota el gozo? Se les nota profundamente el gozo. ¿Sí? Su sonrisa, sus ojos, su mirada, su abrazo. ¿Sí? A unos se les nota más que a otros por los temperamentos, pero definitivamente a todos se nos nota. Cuando guardamos pecado en nuestra vida, entonces el gozo ya no se refleja. Ya no cantamos, todo nos parece parco, todo nos parece gris, todo no nos parece, hasta religiosos nos volvemos y ahora todo es pecado cuando nosotros mismos estamos fuera de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Mi hermano, no hay inclusive alegría para seguir viviendo. El espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre hermosea el rostro. Así dice la palabra. En el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mi hermano, aquí yo veo a David siendo como un niño. De verdad, como un niño. David no quiere más que pensar, o ya no quiere pensar más en esas terribles ofensas que hizo contra Dios cuando pecó contra él, contra Urías, contra Betsabé, mejor dicho, contra su propio reino. Está terriblemente avergonzado en este punto. Su actuar, y repite las mismas palabras que en el verso 2. Absolutamente, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones, todas mis maldades. Y yo creo que esta debe ser la actitud de un verdadero arrepentimiento. Realmente, es aquel que está avergonzado grandemente, no porque fue sorprendido, recuerde eso, sino porque sabe que Dios lo vio. ¿Sabes? Dios te vio. Dios te vio. Tú le has fallado al Señor y de pronto ya olvidaste el alto costo que Él pagó en la cruz del Calvario por ese pecado y lo vuelves a hacer. Es como si tú quisieras volver a crucificar a Cristo. Y le dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí hay algo especial. Dice ahí en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi hermano, solo Dios puede enderezar lo torcido. Solo Dios puede enderezar nuestro camino. Solo Dios nos puede mostrar cómo caminar para no volverla a embarrar. Solo Dios puede traernos nuevamente al camino porque nos hemos apartado de Él. No piense ni diga: Dios ya me conoce, Dios ya conoce mi corazón. Él sabe que yo... No. Eso es un error. Usted va para el infierno directamente, mi hermano. Dios quiere que usted le diga: renuévame, vuélveme al camino, haz que mi espíritu nuevamente sea recto delante de ti, que tu palabra esté presente en cada uno de mis actos. David no desea darle más lugar al pecado, a sus pensamientos equivocados, esos que lo llevaron a pecar, y por eso dice: Señor, hazme de un corazón limpio, limpia mi corazón. El corazón, recuerde, corazón y mente vienen de la misma raíz. Y en la mente están los pensamientos, mi hermano. Por eso dice la palabra que no hay nada más sucio en el hombre que el corazón. El corazón debe ser limpio. Nuestro pensamiento debe ser cambiado. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Una mente ociosa es un terreno fértil para la obra del diablo, la obra de Satanás, para el pecado, para la rebeldía. Cuando una persona está enferma de su corazón, fácilmente se rebela contra Dios, fácilmente se rebela contra la verdad de Dios. Mi hermano, si usted tiene una vida interior contaminada, sus pensamientos están contaminados. Y por eso es necesario que usted lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, dice la palabra. Porque no hay otra forma para resistir al enemigo. En el versículo 11 dice: no me eches de delante de ti. Había una preocupación en el corazón de David y era de que Dios lo rechazara y lo abandonara. Dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Primero le pide: rectifica el espíritu con minúscula, que es el espíritu de Él. Pero ahora aquí le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Quien gobierna ese espíritu con minúscula es el Espíritu de Dios. Y si Él sigue gobernando, Él puede ser santo. Él puede volverse de su mal camino, mi hermano. Pero mientras eso no pase, terrible. El pecado se convierte en esclavitud. Así que le pide a Dios que justamente no quite su Santo Espíritu de Él. Y termino con el versículo 12 acá. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. David sabía el riesgo que implicaba
perder la presencia del Espíritu Santo en su vida a causa del pecado, y por ello no solo le pide a Dios que su espíritu no lo deje, sino que le pide, después de sentir perdón, que restaure su alegría. Mi hermano, usted hoy tiene que decirle al Señor: Señor, lo sé, he pecado, pero Señor, quiero sentir tu perdón. Y la mejor evidencia de sentir tu perdón es que el gozo de tu espíritu vuelva a mí. Que yo me sienta feliz de estar en tus manos, que yo me sienta feliz de ser abrazado por un Padre misericordioso y amoroso como tú, que yo me sienta feliz de servirte, que yo me sienta feliz por la gracia, por ese regalo inmerecido que tú me has dado. Un cristiano que guarda el pecado en su vida pierde la alegría de saberse perdonado, porque una vez más está viviendo con el peso del pecado. Mi hermano, si usted no se siente perdonado, la carga la lleva aquí encima. Y la palabra dice que la única carga ligera es la que Jesús puso en ti. Las demás cargas son inllevables. No las debes llevar tú. Solo cuando estamos libres del pecado es que podemos disfrutar de la libertad que Dios nos da para vivir en esta tierra, para gozar de lo que Él ha puesto delante de nosotros, para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y agradar a Jesús con toda nuestra vida. ¿Usted no le parece eso maravilloso? A mí me parece fantástico. Y yo quiero que este salmo completo, pero por lo menos hasta este versículo 12, se cumpla en mi vida. Que yo termine diciéndole al Señor: Señor, gracias por traer gozo a mi vida. Y yo quiero terminar este mensaje pidiéndole algo a usted. Que usted asuma este reto. Lo he llamado el reto 3x3. 3x3. Mi hermano, que a partir de hoy usted y yo tengamos un hábito diario. ¿Y cuál es ese reto 3x3? El primero, 3 tiempos de oración al día. Que usted dedique 3 momentos de su día a estar delante de Dios. ¿En qué tiempo? Usted lo escoge, es suyo el tiempo. Bueno, el tiempo es de Dios. Pero si usted le dice como David: Señor, en tus manos están mis tiempos, usted va a escoger 3 momentos del día y va a arrodillarse delante de Dios. Y va a decirle: Señor, gracias. Pero 3 razones de oración al día. 3 razones. Primera, reconozca su pecado. Reconozca un pecado. Segundo, pida perdón por ese pecado. Y tercero, pídale a Dios que lo ayude y que puedas tú hacer el compromiso de apartarte de ese pecado. Entonces, primero, 3 tiempos de oración. Segundo, 3 razones de oración. El primero, reconocer el pecado. Segundo, pedir perdón por ese pecado. Y tercero, apartarse de ese pecado. Y el tercer punto es 3 personas por las que oremos al día. Entonces, en cada momento del día usted va a orar por una persona, por algo en particular. Por ejemplo, usted va a decirle: Señor, coloco en tus manos a mi hijo. Padre, tiene una evaluación, tiene un examen, te pido que le des sabiduría. Bueno, no sé qué vas. Y ese es uno. Segundo, ora por una persona que te cuesta ver. O ora por una persona que necesita un milagro de sanidad. O ora, no sé. 3x3. 3 tiempos de oración al día. 3 razones de oración al día, que son reconocer el pecado, pedir perdón por el pecado y pedirle a Dios que te aparte de ese pecado. Y tercero, oremos por 3 personas al día. ¿Qué tal si asumes ese reto? De alguna manera lo que estamos haciendo es justamente lo que David acabó de hacer. Yo me imagino que su oración incluyó a Betsabé, que su oración incluyó a su esposo y que su oración incluyó el reino. Estaba orando por 3 tipos de personas allí. Entonces, un abrazo grande, y yo quiero que usted mire la imagen. Ojalá le tome un pantallazo, una foto, y que eso usted lo pueda ver todo el tiempo y tener como compromiso este reto de 3x3. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, nos bendiga, y ahora este tiempo que sigue para los niños sea un tiempo especial para ellos, que puedan aprender de la palabra y que puedan ver también cómo Dios actúa en favor de ellos a través de la palabra. Así que un abrazo, les bendigo, les espero el próximo domingo llenos del interés de escuchar la palabra de Dios, esa que te hace libre, esa que te hace
limpio, esa que te ayuda y que te aconseja para que tus pasos siempre vayan por el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús de Nazaret. Así que un abrazo grande, bendiciones y que puedas como David salir lleno del gozo del Señor. Un abrazo. Hola niños, muy buenos días, Dios los bendiga, una vez más acompañándolos en un domingo especial para recibir la palabra de Dios. Nuestra clase del día de hoy se llama El niño Jesús recibe regalos. Y para ello, si tienes allí tu Biblia, quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Bueno, ¿están preparados? Pero antes de empezar quiero preguntarles si a ustedes les gustan los regalos. ¿Verdad que sí? Pues bueno, a Jesús también le llevaron unos regalos muy pero muy importantes. Ahora sí, acompáñenme a la lectura. Jesús nació en Belén de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron: pero antes, ¿ustedes saben qué eran unos sabios en esos tiempos? Pues bueno, eran unas personas que estudiaban mucho los planetas, las estrellas, y las personas confiaban en ellos para que predijeran qué pasaría en el futuro. Entonces continuamos. Llegaron estos 3 sabios del oriente. No olvidemos que eran 3. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Ellos preguntaron. Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. ¿Vimos qué? Su estrella. Muy bien. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. ¿Escribió quién? El profeta. Muy bien, estamos muy pendientes. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, que era el rey, llamó a los sabios, o sea, a nuestros 3, muy bien. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que había visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Recordemos que la estrella fue quien los guió al lugar donde estaba Jesús, donde había nacido Jesús. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron a la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él. Fueron 3 regalos muy importantes. Entonces, el primer sabio le dio oro, el segundo sabio le dio incienso y el tercer sabio le dio mirra. Estos fueron los 3 regalos que le dieron a Jesús al nacer. Después Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, que era el rey, así que regresaron a su país por otro camino. Muy bien, entonces recordemos cuáles fueron esos 3 regalos que le dieron a Jesús, reconociéndolo como el rey. Le dieron mirra, le dieron oro y le dieron incienso. Muy bien, niños, fueron esos 3 regalos que le dieron a Jesús en el momento de nacer. ¿Y
¿Qué creen que quiere decir con que Jesús es el rey o que lo reconocieron como rey? Pues bueno, Jesús probablemente no nació en un palacio ni tuvo esas cosas probablemente como un rey las tenía en esa época. Pero Jesús vino a ser el rey de este mundo. Pero algo muy importante es que Él quiere ser el rey de tu corazón y el rey de mi corazón y el rey de nuestras vidas. Entonces permitámosle a Jesús que ocupe ese lugar en nosotros. Bueno, niños, entonces vamos a recordar rápidamente. ¿La estrella qué papel tuvo? Muy bien, fue quienes dirigió a los sabios al lugar donde se encontraba Jesús. Muy bien. ¿Y qué regalos le dieron? El incienso, la mirra y el oro. Muy bien, chicos. No olvidemos esto tan importante y sobre todo que Jesús tiene que ser el rey de nuestra vida. Dios los bendiga y hasta en una próxima oportunidad. Adiós.